¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Les damos la bienvenida nuevamente a su programa CESAINA en la radio. El día de hoy me acompaña aquí en la cabina, ahora sí va a ser presencial, el doctor Eduardo Pérez Peña. Lalo, es un gusto que estés aquí con nosotros aquí en la estación. Ahora sí nos permitió la luz Sí, no, que nos viéramos, ¿verdad? pues muchas gracias por la invitación. Ya estábamos listos la semana pasada, pero bueno, pues la luz se nos fue. Ya no tuvimos oportunidad de hacerla, pero pues ya aquí estamos. Por fin me invitaste, yo veía tu programa y decía, pues a ver cuándo me invitan. Pues ya estamos aquí, ya Lalo, ya estamos listos. Y vamos a ver pues un tema de actualidad, ¿no? Un tema de actualidad. Pero antes que empecemos, Lalo, me gustaría que al público, si les puedes compartir un poquito, no todo, porque si no nos llevamos toda la hora, tu currículum, para que te conozca el público. Bueno, pues mi nombre es Luis Eduardo Pérez Peña, soy médico, especialista en medicina del trabajo y actualmente trabajo como coordinador clínico del Hospital General Regional 1 aquí en Querétaro y también tengo a cargo a los médicos residentes de medicina del trabajo, que es una tarea pues, muy interesante y pues, que aporta mucho, ¿no? Bueno, además estamos trabajando ahí contigo en CESAIN, que es importante, en el diplomado, y pues trabajando también con las asociaciones, con la METAC, el Colegio de Médicos de Empresa, estando ahí como vicepresidente, estamos colaborando tú y yo, ya sabes que llevamos años trabajando de la mano en muchas cuestiones y pues a tus órdenes. Pues gracias, Lalo, gracias. Y qué bueno que hablas de eso de los residentes y lo del Colegio de Médicos de Empresa, que creo que es importante el difundir estos temas que pues desgraciadamente luego como que no se tiene mucha visión, mucha presencia, ¿no? Entonces sí es importante que se difundan, por ejemplo en el colegio, que el colegio podamos hacer un trabajo que beneficie a todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Sí, mira, desgraciadamente se piensa que la salud y la seguridad la dejan en segundo plano. Tú lo sabes, prefieren invertir en otras cosas que en la salud de los trabajadores. Esto es bien importante porque pues, lo más importante de una empresa es el capital humano. Y ahorita estamos teniendo una gran, bueno, no ahorita, siempre, un problema de que la gente se está enfermando, la gente se está accidentando. Y pues tan fácil como que contrato a alguien más, pero no es así. Tú sabes que este tema es fundamental, en otros países se le da muchísima importancia y pues poco a poco hemos estado trabajando y sacando adelante, ¿no? El colegio, cada vez tenemos más gente, empezamos ¿con cuántos, recuerda? Sí, como 6. Éramos 6 y ahorita ya llegamos a tener, ¿cuántos? Más de 100, ¿no? Sí, más de 100, sí. Entonces, en un año o 2. Sí. Desgraciadamente ya con la pandemia otra vez tenemos que empezar a empezar de cero casi. Pero bueno, ya tenemos camino recorrido, ¿no? Y esto que estás haciendo de pues la promoción en radio, televisión, eso es algo muy bueno. Y pues precisamente empezar a invitar a la gente, a los profesionistas que se dedican a la salud y seguridad en el trabajo, que se unan con nosotros al colegio, que incluso pues estamos adheridos a la Federación Nacional de Salud del Trabajo, a la FENASTAC. La FENASTAC, sí. Pues eso nos da apertura a cursos, a diplomados, a congresos, a mucha capacitación. Sí. Entonces, y aparte nos conocemos entre nosotros, nos ayudamos entre nosotros y hacemos una red de apoyo, incluso laboral, ¿no? Sí. Vacantes, ahí las promueves, gente que sale del diplomado, que es del colegio, esa es la que recomendamos para que trabajen en las empresas. Las empresas, sí, así es, Lalo. Oye, Lalo, y ya yéndonos al tema que hoy vamos a tratar contigo, me gustaría que primero empezáramos con que nos dijeras qué son las enfermedades de trabajo. Pues mira, tú sabes que yo doy mucha lata con ese tema. Y es que desafortunadamente
se confunden los riesgos de trabajo con accidentes de trabajo. Y a veces las enfermedades de trabajo no las vemos, no nos acordamos que existen. Dicen riesgo de trabajo como si fuera algo similar a accidente de trabajo. Es importante mencionar que en la ley, los riesgos de trabajo, tanto en la ley federal del trabajo como en la ley de seguro social, los riesgos de trabajo son tanto accidentes como enfermedades de trabajo. Entonces, y se definen de manera diferente. Los accidentes de trabajo son de manera súbita. Sabemos que hay un accidente de trabajo, casi todos los conocemos. Hay un lugar, una fecha, un mecanismo específico, una hora específica que ocurre el accidente, genera un daño a la salud del trabajador, que es cuando una lesión, se va a urgencia, se levanta la ST7 y se califica el riesgo, ¿no? El accidente de trabajo. Pero la diferencia en enfermedades de trabajo es que en la enfermedad de trabajo no hay un lugar específico, no hay una hora específica, no hay una fecha en específico, y el tiempo en el cual la exposición del trabajador a un factor de riesgo, un agente, es durante mucho tiempo, y esto le llega a generar una enfermedad. A veces ni el mismo trabajador se da cuenta de que está enfermo por factores de riesgo que tiene en el trabajo. Y la latencia en ocasiones es larga. Por ejemplo, las clásicas que conocemos, la neumoconiosis, que es una enfermedad del pulmón por estar inhalando pues polvo inorgánico como el sílice, que es la más frecuente. La neumoconiosis requiere que para que dé síntomas, requiere que por lo menos más de 5 años, dependiendo también de qué grado de exposición, estén expuestos los trabajadores para que empiecen a tener síntomas respiratorios. Nos damos cuenta si le hacemos una espirometría y vemos que su capacidad no era la misma a las de hace un año, pero el trabajador se siente igual. Entonces el tiempo de latencia son largas y por eso el mismo trabajador ni siquiera se da cuenta que se está dañando. Lo mismo pasa con el oído. Tú sabes que hay ruido y pueden estar expuestos al ruido, pero si ya después de más de 5 años están expuestos al ruido, ya empieza a haber un daño auditivo. Sí. Y a veces el trabajador no se da cuenta, únicamente escucha un silbido cuando no hay ruido, o el tinnitus, que le llaman, y le hacemos una audiometría, nos damos cuenta que tiene un daño en el oído, pero la latencia es larga. Y así como eso podemos hablar del cáncer y podemos hablar de muchas otras patologías que están relacionadas con el trabajo, pero que el mismo trabajador no se da cuenta, las enfermedades mentales. Entonces, es importante tener en cuenta que las enfermedades de trabajo vienen bien contempladas en la Ley Federal del Trabajo, Ley de Seguro Social, y que existen y las tenemos. Y seguramente se tienen en las empresas y no nos hemos dado cuenta. Oye, Lalo, entonces, por ejemplo, en Europa y OSHA han visto que los accidentes de trabajo han disminuido, pero no así las enfermedades de trabajo. Sí, si hablamos de estadísticas, es un tema bien interesante porque de acuerdo a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, hay más muertes por enfermedades de trabajo que por accidentes. Uno pensará, bueno, pues la gente que se cae, los choferes que chocan, cantidad de accidentes que nosotros vemos ahí en el IMSS, que es lo que estamos reconociendo como por riesgo de trabajo. Y realmente casi no estamos viendo enfermedades de trabajo, cuando son más mortales. O sea, estaban hablando que de 2 millones que son al año, las 3/4 partes son enfermedades de trabajo y nada más 1/4 parte es por accidentes de trabajo. Entonces uno se preguntará, ¿y de qué se están muriendo los trabajadores? ¿De qué te imaginas que se están muriendo los trabajadores? La principal causa son enfermedades cardiovasculares, al igual que por enfermedad general. Y uno se pone a pensar, ¿las enfermedades cardiovasculares son de riesgo de trabajo? ¿Cómo es que puede tener un infarto cerebral, un infarto al miocardio, que tenga que ver con el trabajo? Pues, efectivamente así es. Los factores psicosociales, el estrés laboral, los trastornos de ansiedad, el tener vasoconstricción sostenida, genera, aparte de otros factores de riesgo que tenemos, ¿no? La alimentación, etcétera, está generando infartos que sí tienen que ver con el trabajo. Infartos cerebrales también. Tenemos cáncer, que es la segunda causa. Un montón de cáncer que estuvieron expuestos hace 20 años, ni se acuerdan, y actualmente están teniendo la manifestación. Y de ahí en fuera, bueno, y lo que nos rompió completamente el panorama epidemiológico, que fue el COVID. El COVID, sí. Que las enfermedades infecciosas también, muchas son relacionadas al trabajo. Ahorita lo vimos con el COVID y fue muy evidente.
Pero no nada más el COVID, hay muchas enfermedades que pueden estar relacionadas con el trabajo, y que son graves y que fallecen los trabajadores. Si hablamos de estadística como tal, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, en la América Latina debemos tener una tasa de 40 o el 50 por cada 10,000 trabajadores. Y en México, en el 2008, estábamos a una tasa de 4 enfermedades de trabajo por cada 10,000 trabajadores. O sea, de 4 a 40 es muchísimo. ¿Qué es lo que pasó? La normativa a nivel México en el IMSS se dio cuenta de ese subregistro de enfermedades de trabajo, más del 90%. O sea, se estaba registrando una de cada 10. O sea, una la estamos identificando, 10 están ahí, siguiéndose, exponiéndose, atendiéndose por enfermedad general. Pues se metió muchísimo capacitación a los médicos del trabajo, nos dieron cursos de enfermedades musculoesqueléticas, que son de las principales, nos dieron cursos de enfermedades pulmonares, auditivas, mentales, cáncer, estuvieron dando cursos a nivel médicos especialistas, a residentes. ¿Para qué? Para que se identificaran las enfermedades de trabajo, ellos que son los médicos tratantes, y las pudieran referir para que se den las prestaciones que por ahí le corresponden al trabajador y también el registro de ellas. Pues bueno, en 10 años, eso estamos hablando del 2008. Para el 2018 teníamos el pico de los 3,500 que estábamos calificando en 2008, llegamos a calificar 14,000 en 2018. Es decir, poco a poco se estuvo incrementando, principalmente identificando trastornos musculoesqueléticos con los cirujanos plásticos, con los traumatólogos. Les decíamos, con los de medicina física, ¿tienes túnel del carpo? Pregunta, identifica de qué trabaja, y si identificas que tiene alguna relación con movimientos repetitivos, cargas, posturas, mándalos a un trabajo y lo identificamos. Bueno, entonces, hablando que de 3,500 en 2008 a 14,000 en 2018, estamos hablando que se cuatriplicó, pues no únicamente alcanzamos una tasa del 8 por cada 10,000 trabajadores. O sea, para llegar al 40, imagínate, o sea, en 40 años, ¿no? 40 años. De pronto llega el COVID en 2020 y calificamos 123,000 enfermedades de trabajo, de 14,000 a 123,000. La tasa se disparó. Pero se disparó no porque estemos identificando más enfermedades de trabajo, sino porque el COVID fueron prácticamente 120,000 enfermedades de trabajo en un año. Oye, Lalo, vamos a un corte comercial. Claro. Y ahorita seguimos viendo esto del COVID. Excelente. Gracias. Hey, ¿volviste? Sí, ¿Qué vas a hacer hoy? hoy quiero hacerlo todo. ¿Fue un buen paseo? El mejor. Se termina el año y este será nuestro último desayuno empresarial. Únete a nuestro próximo encuentro. SM Empresarios y Emprendedores. Crece tu red de contactos. Sábado 18 de diciembre a las 9 de la mañana. Don Carbón en Plaza Esfera. Aparta tu lugar. Aumenta tu red de contactos. Recibe capacitación personalizada y adquiere publicidad digital. El networking llegó a Querétaro con SM Empresarios y Emprendedores. En Huimilpan, Querétaro, aprovecha preventa. Terrenos habitacionales campestres desde 300 metros cuadrados, muy cerca, a solo 20 minutos de la ciudad, con 2 lagos, locales comerciales, casa club, servicios ocultos. Aprovecha precios de preventa. Terrenos campestres listos para escriturar, con entrega inmediata. Informes al 442-604-7615.
442-604-7615. Tu casa en el campo a solo 20 minutos de Querétaro, en Huimilpan. Pues nuevamente ya regresando aquí con nuestro experto del día de hoy. Nada más, Lalo, antes de continuar, el doctor Pablo Pérez Quintanilla dice: muchas felicidades por tan buen ponente. Gracias, doctor, un saludo. A ver cuándo lo vemos por acá. Ya va a venir, Sí, vas a ver, sí. ya tenemos armado el programa para que venga. Excelente. Oye, Lalo, entonces decías que el COVID aumentó muchísimo. Sí, en un año se nos incrementó las enfermedades de trabajo, pues 9 veces más, únicamente por COVID. Ahorita ya bajó. Seguimos calificando el COVID como enfermedad de trabajo, pero pues ya disminuyeron los casos por mucho y fue tanta la demanda para calificación de enfermedades de trabajo por COVID que se tuvo que hacer un procedimiento nuevo. Generalmente es un proceso un poco largo donde se tiene que identificar el factor de riesgo, se tiene que tener pues la respuesta del patrón, etcétera. Pero en estos casos, si era trabajador de la salud y había estado trabajando 14 días previos a sus síntomas, era suficiente para calificarlo Para que entrara como de trabajo. como enfermedad de trabajo. Y entonces diario nos llegaban a todos los servicios de 5, 10, 15, 20 y pues a calificar. Sí. Incluso bajaron los accidentes de trabajo, como se disminuyó la movilidad, pues fue disminuyendo también los accidentes por misma causa, ¿no? Incluso también los otros servicios como de invalidez, etcétera, pues no se estaba dando atención médica y pues se les seguían dando incapacidades a los trabajadores y apenas nos estamos recuperando, todavía no, pero sí estamos apenas recuperándonos de este año tan pesado que tuvimos. O sea, aquí la doctora Meili Giselle nos dice que es muy interesante lo que aumentó en pues, tan poco tiempo, y pues sí, en verdad, es muy poco tiempo y un número muy importante que aumentó. Sí, y digo, bueno, ahorita seguramente vamos a regresar a los números que teníamos antes, ¿no? Bueno, en el 2018, que fue cuando más calificamos enfermedades de trabajo, fueron 14,000, que por cierto, Meili, saludos a Meili, es la médico número 1 aquí en la delegación. Que ya vino. Es la campeona. Ya vino a su programa, aquí un programa que... Es la campeona calificando, y pues, qué mejor que ella, ¿no? Platicarnos de todo esto. Sí. Oye, Lalo, y ahorita, entonces, para que entienda un poquito más, entendamos esto, como enfermedad emergente, ¿qué es lo que debemos de entender? ¿Qué se explica una enfermedad emergente? Una enfermedad emergente, o en este caso hablando de enfermedades de trabajo emergente, no significa que sea nueva. O sea, ya han existido, pero se está manifestando más, se está identificando más, se está creciendo. El clásico ejemplo de una enfermedad de trabajo emergente pues fue el COVID, ¿no? Lo estamos hablando. En un año se incrementó. Generalmente no es así. Esto fue porque fue una infección, una pandemia. Pero se estaba hablando de enfermedades de trabajo emergentes como las que nunca veíamos y de pronto empezamos a identificar y estamos volteándolas a ver. Como por ejemplo las enfermedades mentales, trastornos de ansiedad. Estos siempre han existido, pero por el medio de trabajo que hay ahorita se está incrementando todavía más. Entonces, trastornos mentales, trastornos musculoesqueléticos, que es lo que ahorita más estamos calificando, síndrome del túnel del carpo, tenosinovitis de Kervain, epicondilitis, trastornos del manguito rotador, problemas de cervicales, de columna lumbar, rodillas. ¿Y por qué la estamos identificando más fácil? Porque son muy evidentes. Alguien que le duele, no es lo mismo que diga, alguien está sordo que medio escucha y le tengo que hacer una audiometría, a alguien que lo estamos viendo que tiene una articulación dañada y que en su trabajo pues tiene factores de riesgo. Entonces, y aparte son de latencia no tan larga. Por ejemplo, alguien puede empezar alguien que no está acostumbrado a trabajar o que es muy susceptible a trabajar con movimientos repetitivos, en 2 meses ya puede empezar a tener un síndrome de túnel del carpo.
Aquí es bien importante que las empresas identifiquen los síntomas iniciales del síndrome del túnel del carpo o de cualquier enfermedad musculoesquelética, que tengan un programa de vigilancia epidemiológica para estos trastornos porque son muy frecuentes. Es más, no hay industria que se salve de este tipo de padecimientos. El puro hecho de estar trabajando en la computadora nos puede generar síndrome del túnel del carpo y síndrome doloroso cervical. Tenemos que tener fija la mirada al estar leyendo en los equipos, ¿no? Entonces es importante empezar a implementar programas preventivos y un programa de vigilancia. ¿Cómo se hace? Pues haciendo cuestionarios, haciendo evaluaciones médicas periódicas, y entonces cuando uno ve las estadísticas ve que las enfermedades musculoesqueléticas se incrementaron de manera tremenda. Y muchos dicen, mira, ¿qué está pasando? Hay muchas enfermedades musculoesqueléticas, ya estaban, lo que pasa es que estamos empezando a identificarlas. Dermatosis, ¿no? Esas casi nunca se han visto. Siempre era neumoconiosis, trastornos pulmonares, trastornos del oído, y ya empezaron musculoesqueléticas. Y de pronto, oye, que este cáncer, un mesotelioma. Los mesoteliomas prácticamente son patognomónicos de que estuvieron expuestos a asbesto. El asbesto ya no se utiliza, pero estuvo expuesto hace 20 años y era un constructor o era un albañil y en ese momento ni se acuerda a qué patrón le cargamos ese riesgo, esa enfermedad. Es a veces un poquito complicado, ¿no? Sí. Y hay los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, como los técnicos radiólogos, médicos radiólogos, que de pronto salen con leucemia. Y empezamos a ver, y pues no hay registro de dosímetros, no sabemos qué tanto se expusieron a las radiaciones ionizantes, pero bueno, tenemos la exposición, tenemos el antecedente de exposición, y entonces tenemos que hacer un trabajo de investigación para poderla identificar, que en esto también nos ayudan muchísimo los ingenieros de seguridad. En los trastornos musculoesqueléticos, los ingenieros de seguridad van y hacen estudios ergonómicos específicos de puesto de trabajo y nos dicen qué tanto riesgo tiene ese trabajador. Entonces, hablando de enfermedades emergentes, son las enfermedades que ahorita se están identificando y que afortunadamente se está metiendo en la normativa, como era la norma 35 de factores psicosociales, ya está por salir la de musculoesqueléticos, y entonces tenemos que empezar a identificarlas, tenemos que empezar a evaluarlas para poder controlarlas, ¿no? Entonces ahí va lo que platicábamos al inicio del programa, ¿no? Que los servicios de salud de las empresas pues deben ser servicios de salud encaminados a una empresa, no como se viene manejando, que solamente llega el médico, se sienta en el escritorio y se pone a cortar pastillitas, y que me duele la cabeza, tómate esta pastilla, tengo diarrea, tómate esta otra. Pues es que precisamente ese es el punto. El médico no sabe qué es lo que tiene que hacer, no es de mala fe, él lo contrata, lo que saben hacer es dar atención médica y dan atención médica. Pero así no funciona. Para atención médica, pues todas las empresas tienen a la unidad de medicina familiar. El objetivo es prevenir que esos trabajadores se dañen su salud, y los que ya están, identificarlos si tienen un factor de riesgo para seguirse dañando. Es como cuando hacen exámenes médicos de ingreso a muchísima gente y no conocen el puesto de trabajo al que van. No tiene ningún sentido, porque el objetivo del examen médico es que el trabajo que le están ofreciendo a esa persona no dañe su salud. Si tengo un trabajador que va a estar entrando a cámaras frías, por ejemplo, como los trabajadores de los supermercados que tienen que estar entrando todo el tiempo a la cámara fría, entra y sale, y el trabajador es asmático, le voy a exacerbar ese asma, o lo voy a poner, estar expuesto a polvo, y es asmático, pues le voy a agravar su salud. Entonces el médico no está haciendo su función, que es evitar, prevenir que ese trabajador se dañe, y el trabajo que le ofrece no lo vaya a dañar más. ¿Qué es lo que tú así que le inculcas mucho a los participantes de nuestro diplomado de CESAIN? Que el diplomado se hace precisamente para la prevención. Sí, tenemos que tener una cultura de prevención y estar conscientes, ¿no? Tiene que haber una conciencia por parte de la persona que está ahí, y que no entre nada más para ver cómo puedo evadir riesgo, ¿no? Porque desgraciadamente muchas preguntas que nos hacen es: ¿y cómo le hago para que no me cobren la prima? ¿Cómo le hago para que me nieguen el riesgo? No es tanto así. Si ya sucedió, pues hay que dar las prestaciones que le corresponden al trabajador. Lo que hay que hacer es evitar que suceda, y no es una tarea fácil,
tú lo sabes, Sí, no. es un equipo multidisciplinario, el puro médico solito no puede. Sí, no. Las enfermeras, parte fundamental, lo que es el departamento de seguridad y el de salud deben de trabajar en conjunto y tener mucho apoyo de la gerencia. Entonces, nosotros en el instituto casi vemos ya nada más las consecuencias de la falta de prevención. Difícilmente vamos a hacer prevención porque estamos únicamente como haciendo peritaje, reconociendo los riesgos, evaluándolos conforme a la ley. Pero prevenir es tarea de muchísima gente. Y pues eso es lo que tratamos de inculcar, ¿no? Los diplomados en el colegio. Sí, pues la plática del diplomado de la doctora Margarita de los exámenes médicos, pues precisamente es eso, ¿no? Sí, y que también se discrimina mucho. Sí, que tiene un tatuaje no apto. ¿Y por qué? En realidad los exámenes médicos deben estar enfocados a la seguridad del trabajador y en segundo plano a la capacidad, no tanto a qué tan productivos sean. ¿A qué me refiero a la seguridad? Como ya te comentaba, que el trabajo que le estoy ofreciendo no lo vaya a dañar. Por ejemplo, un trabajador que tiene una sexta vértebra lumbar, que pues a ver sale, ¿no? Son variedades anatómicas, puede que tenga un factor de riesgo mayor a dañarse la espalda que un trabajador que no la tiene. Sí. O sea, hay factores de riesgo que sí pueden generar a lo mejor un daño. Entonces, si el trabajo que le voy a ofrecer es cargar, pues lo más recomendable por él, no tanto para que no me entre el riesgo, sino por él, es no contratarlo, ¿no? Y por otro lado, la capacidad. Si es un trabajador que es delgado y no tiene mucha masa muscular y va a tener que levantar cargas, pues también se va a lastimar. Sí. Entonces tampoco ahí a lo mejor es la seguridad, pero también la capacidad, ¿no? Para hacer las actividades. Oye, Lalo, nos tenemos que ir a un corte comercial. Ahorita seguimos con esto y me gustaría que ya entráramos un poquito a lo de las nuevas tecnologías. Ah, excelente. Entonces vamos a un corte comercial y ahorita seguimos con este tema y lo de las nuevas tecnologías. Muy bien. En INTC buscamos ser un aliado comercial. Somos una empresa 100% queretana y ofrecemos los mejores servicios de conectividad y tecnología para tu empresa. El Internet no volverá a ser un problema para ti. Contrata al 442-628-0000, 442-628-0000 o visita www.intc.com. ¿Te hace falta algo para completar tu ritual? ¿Quieres saber más acerca de tu futuro, amor o tu negocio? ¿Deseas limpiar tu aura? Todo esto lo encontrarás en el Centro Holístico Cristal, domingo 5 y 19 de diciembre. Acompáñanos en Hacienda Grande 802, Jardines de la Hacienda. Es momento de leerte las cartas de tarot. Encuentra productos esotéricos, limpias, masajes relajantes y mucho más. Centro Holístico Cristal. Llega a Querétaro, La Gallina Pintadita en show navideño. Ven a vivir la magia de todos los personajes en vivo. La Gallina Pintadita show navideño. Además, podrás entregarle tu carta a Santa. Domingo 19 de diciembre en el Teatro del IMSS. 2 funciones, 11 de la mañana y 2 de la tarde. Boletos en zonavip.mx y en taquilla. Informes al WhatsApp 4425-957014. La Gallina Pintadita show navideño. Te esperamos. ¡Felices fiestas! Te desea SM Radio.
Gracias. Regresamos nuevamente aquí con nuestro experto. Y antes, Lalo, la doctora Reina Torrescano dice: tema muy interesante, excelente entrevista. Pues muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Raúl García, él es pertenece al Colegio de Médicos de Empresa, a nuestro colegio MECMETAC, y dice: hola, buenas noches, doctores, gusto en saludarlos, gracias por este foro tan enriquecedor. Quisiera preguntar bajo qué criterios el IMSS decide acudir a valorar el puesto de trabajo, y si en esta visita los ingenieros ergónomos también pueden orientar para tomar medidas de ingeniería para mejorar el puesto de trabajo. Ah, qué buena pregunta. Y es una pregunta que generalmente nos hacen cuando los ingenieros van para allá. La única manera, bueno, que por parte de los médicos de salud del trabajo vayan a evaluar un puesto de trabajo los ingenieros de seguridad, es que tengamos una probable enfermedad de trabajo y tengamos que calificarla. Por un lado, le hacemos la historia clínica al trabajador, él nos explica las actividades que realiza en su puesto de trabajo, las tratamos de capturar con más detalle que se pueda, y posteriormente se le llena la ST9 y se le solicita al patrón que requisite la parte posterior. Este es un punto bien importante porque a veces el patrón no sabe qué poner. Y lo que le estamos preguntando es que si las actividades que le estamos poniendo en el anverso de la ST9 son las mismas a las que realmente está haciendo. Hay veces que nos dicen: no, pues yo saco 50 piezas por hora, y el patrón dice: no, en realidad saca 20 piezas por hora. Y luego dicen que pues cargan pues piezas de 3, 4 kilos, cuando el patrón nos responde que no, esas piezas pesan 1 kilo. Entonces es bien importante que coincida o que corrobore lo que nos dice el trabajador con lo que el patrón tiene ahí en la exposición. Cuando no coincide lo que el trabajador nos dice y lo que el patrón, entonces sí es obligado que le pidamos a los ingenieros de seguridad, que no son únicamente ergónomos, le entran a todo, ¿no? Ciencias químicas, ruido, iluminación, todo, ¿no? Pero lo que más hacen, porque pues la mayor cantidad de enfermedades de trabajo que estamos ahorita calificando son de musculoesqueléticas, hacen estudios ergonómicos. Ellos deciden, dependiendo de ese puesto, cuál estudio van a utilizar. Y es específico ese puesto. Ellos no andan, ni tiempo tendrían para estar investigando otros puestos. Lo que necesitan es que corroborar que ese puesto tenga un factor de riesgo. Y nos hacen un informe, un reporte. Ya si el patrón o cualquier empresa quiere los servicios del ingeniero, habrá que acercarse. Y los ingenieros tienen la necesidad, bueno, dentro de sus metas, tienen que hacer estudios de investigación en varias empresas, y en ocasiones, pues si se acercan y es factible, trabajarían con ellos un programa. Y fíjate que hay muchas veces ese es el desconocimiento de las empresas, porque a mí se me han acercado varios ingenieros en donde me dicen que necesitan cubrir estas, por así que metas que tienen ellos de trabajo, y que muchas veces las empresas no los dejan entrar porque les da miedo a la empresa, ¿no? Sí, y es que se entiende que si encuentran algo va a haber alguna sanción, pero en realidad el IMSS no sanciona a las empresas. Sí, el ingeniero de seguridad no es la Secretaría del Trabajo. Sí, no. Ellos llegan a apoyar, a identificar, a dar recomendaciones. Sí. E incluso los resultados son o sea, no se utilizan para calificar a trabajadores. Es decir, si encuentran un factor de riesgo, se lo hacen notar al patrón, pero no se de manera intencionada pedir a los trabajadores que vayan a reclamar sus enfermedades de trabajo. Esto es una situación aparte, ¿no? Sí, que desgraciadamente no lo entiende así bien el empresario o la gente que se dedica a seguridad en la empresa, y no los quiere dejar entrar, o lo que los datos que dan, o sea, son diferentes a la realidad. Y este punto es bien importante, precisamente lo estaba hablando hoy con los residentes. Y si no nos contestan, porque hay una empresa que no nos quería contestar, y va el trabajador y dice: es que no me quiere contestar la empresa, pierden la oportunidad
la empresa pierde la oportunidad de dar como su derecho de réplica si no contesta, porque de acuerdo al procedimiento y el reglamento, si en 72 horas no nos responden, ya podemos calificar. Sí. Entonces, pues más vale que pongamos lo que Pues nuestra sí. parte, ¿no? Que es lo que consideramos, si es o no, y en caso de que consideremos que no, pues que nos anexen por ejemplo, en estos casos de musculoesqueléticas, que nos anexen el estudio ergonómico de ese puesto de trabajo. Se bastó un video. Video, estudio ergonómico, evidencias, para que pues entonces en ese caso ya no necesitaría el ingeniero. Ujú. Pero ¿qué es lo que hacen? Nada más o no nos responden o nos dicen que no, pero no dicen por qué. ¿Por qué? Entonces nos quedamos igual y entonces nos tardamos más. Aquí el punto es dar las prestaciones que por ley le corresponden al trabajador. Sí, exactamente. En realidad, cuando hacemos un ST9 prácticamente es porque tenemos casi la seguridad de que sí es. Porque después de la historia laboral, después de haber estado investigando todos los puestos que ha tenido en toda su vida hasta la fecha, identificamos cuál es el puesto en el cual se enfermó. Es decir, si yo veo un trabajador que tiene una neumoconiosis y está trabajando en una empresa que hay polvo, pero lleva un año, pues, y luego estuvo trabajando en una mina durante 15 años, obviamente el ST9 se lo voy a hacer a la mina, A la mina, si no a la empresa no que a la está actualmente, empresa. ¿no? Porque es donde yo identifico después de una historia laboral que el factor de riesgo estuvo en la mina y no, a lo mejor tiene un factor de riesgo que le está grabando ahorita, pero en realidad no sé, enfermo. No, Sí. nadie podría pensar que una neumoconiosis en un año, ¿no? Al mismo tiempo que el trauma acústico, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante esa situación. Me llega una ST9, ¿qué tengo que hacer? Pues identificar qué es lo que dice el anverso y si estoy de acuerdo, adelante, y si no hago anoto lo puntual en la ST9 y se la doy al trabajador. Si va el ingeniero de seguridad, pues abrirle la puerta, no hay nada que esconder, este es el puesto de trabajo, pues si tú consideras, haz tu investigación y adelante, ¿no? Sí. Oye, Lalo, y ahorita que estamos platicando de estas enfermedades y de las emergentes, ¿tú cómo crees que se vayan a comportar las enfermedades de trabajo ahora en un futuro, ya con esta nueva tecnología? Pues mira, se supone que la tecnología se supone, y sí es para mejorar la calidad de vida pues, de todos, ¿no? El asunto es de que nos va ganando la carrera. Ustedes saben, pues hicimos incluso un congreso, ¿no? De la industria 4.0, la automatización, la globalización, la cantidad de materiales nuevos que se están utilizando, sustancias químicas que pues la regulación no alcanza. ¿Sí? Incluso no hay nos ni están con qué dando mucho la medirlas. tarea, no hay con qué No hay medirlas. con qué medirlas. Por ejemplo, estábamos platicando la otra vez tú y yo Sí. sobre la nanotecnología, Exactamente. que aparentemente es el futuro. No es el futuro, es el presente. ¿No? México es el segundo país de Latinoamérica que desarrolla más nanotecnología después de Brasil. Incluso en Monterrey hay un parque, un clúster de nanotecnología. Se está utilizando los nanotubos de carbón. Ya son muy utilizados. Sabemos que es un material pues, fantástico. Se utiliza para como conductor, condensador de energía, muy resistente, ligero. O sea, ¿qué más quiere, no? Pero un nanotubo de carbón mide de 1 a 100 nanómetros. O sea, si lo comparamos con una gotícula de las que tenemos ahora para el COVID, esa mide de 1 a 5 micras. Estamos hablando de una milésima parte de eso. Entonces, son tan pequeñas que atraviesan la mucosa, la piel, entran a la sangre, se comportan como gases. Entonces, imagínense el daño que le va a generar al cuerpo humano. Cuando es un gas, pues es una partícula que pues, se va a metabolizar, pero el nanotubo de carbón, llega el macrófago, nunca lo va a deshacer. Y ahí se va a quedar de por vida. Entonces, muy peligroso este tipo de materiales. Y a la fecha yo no conozco, no sé si tú conozcas, yo me puse a buscar y no hay una regulación ni de la Semarnat ni de la Secretaría del Trabajo. Muy, y es que desgraciadamente pues, no hay un equipo que lo mida. Sí. O sea, así como contratas el que te hagan la norma 10, ¿no? Sí, de higiene, ¿no? Higiene.
pero acá pues no hay todavía la tecnología. Y no lo hay porque no hay regulación. No hay regulación y también puedes pensar que muchas enfermedades a lo mejor que tenemos ahorita están originadas por eso, pero que todavía no nos hemos dado cuenta, ¿no? Sí, llevamos ahorita 20 años manejando la nanotecnología, pero ahorita se ha incrementado mucho más. El punto es de que ahorita hay más exposición, no hay regulación. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años? Como va a pasar lo mismo que el asbesto, ¿no? El asbesto también un material muy útil para la industria, pero se dieron cuenta que daba daños a la salud, pero después demasiado tarde, cuando mucha gente ya estaba dañada. Entonces, esto nos puede pasar, y no nada más, hablando de los nanomateriales. Vamos a hablar también de miles de sustancias químicas que se están utilizando y que salen al mercado todos los días, y pues que se están regulando muy pocas. Por ejemplo, tenemos la IARC, que es la Agencia Internacional del Cáncer, ¿no? Del Registro del Cáncer. Sustancias cancerígenas únicamente tiene como 400. O sea, que son comprobadas. Más bien, entre cancerígenas y probablemente cancerígenas son como 500, ¿no? Tendrá como 100 comprobadas, entre ellas el benceno, el asbesto, el níquel, el arsénico, las radiaciones ionizantes, incluso algunos virus, ¿no? Como el papiloma. Entonces, pero imagínense, tenemos millones de sustancias químicas en el mercado. Es imposible que las evalúen todas. Y esto no sabemos qué va a pasar en el futuro. ¿Y cómo van a reaccionar? Y sabes qué es lo peor, que a lo mejor muchas veces ni siquiera estás en la empresa y las estás tú ya teniendo contacto con ellas, ¿no? No te das cuenta que estás teniendo contacto con ellas. Entonces ese sí es el problema. Y mira, Valente Genel, también del colegio. Saludos a Valente. Felicidades a Lalo y a Cesaín. Oye, Lalo, bueno, ahorita nos vamos a ir a corte y sería bueno hablar un poquito de lo que es la robótica, lo que es el internet de las cosas. Las nuevas formas de trabajo. Las formas de trabajo, para eso que estoy diciendo, ¿no? Sí, o sea, los trabajos van a cambiar. Sí, van a cambiar. Entonces, ahorita regresando de corte, platicamos de ellos. Excelente, ¿sí? Nos vamos a corte y regresamos. Tierra Noble Juriquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Juriquilla. En Querétaro llegó un proyecto que está innovando el transporte queretano. Cronosotras, una plataforma de transporte hecha por mujeres y para mujeres. Siéntete segura de principio a fin en tus viajes. Brindamos seguridad, confianza y comodidad. Descarga la aplicación en la Play Store. Regístrate, solicita tu viaje y nosotras nos encargamos del resto. Servicio exclusivo para mujeres y menores de 15 años. ¿Qué esperas para viajar tranquila? Cronosotras. En INTC nos aseguramos de que tengas la mejor conexión para que disfrutes de una inigualable experiencia de navegación. Pregunta por nuestras soluciones empresariales, contrata tu plan y ocúpate de tu negocio. Del Internet nos encargamos nosotros. Informes al 442-628-0000 o visita www.intc.com.
Bueno, regresamos nuevamente con nuestro experto. Lalo, ya se nos está yendo el tiempo. Vamos más rapidito. Vamos, Lalo, platícanos las nuevas formas de trabajo. Tema interesante, y es un tema en el que nadie nos podemos mover. Sabemos que, bueno, hay estudios que el 70% de los trabajos que ahora se tienen en 10 años van a desaparecer. 10, 15 años, ¿no? Entre ellos, pues como los cajeros. Ahorita vine y pasé a comprar ahí en el Samsung café y yo solito me cobré. ¿Sí? No tuve contacto con nadie. Bueno, nada más con la que al final te cheque el ticket, ¿no? Pero ese tipo de trabajos van a tender a desaparecer. Estamos hablando de cajeros, estamos hablando de mensajeros, todos los que hacen lecturas ya no se van a necesitar. Y algo bien importante que en los agricultores y los de manufactureras también van a empezar a desaparecer. Hablando de trastornos musculoesqueléticos, que es trabajos de manufactureras, de la agricultura, porque se va a empezar ya a robotizar. Sale más barato tener robots, tener androides, tener inteligencia artificial, que estar trabajando con personas. Entonces esto aparentemente es muy desolador, porque dicen, pues, ¿y dónde van a contratarse toda esta gente? Y es un momento de cambiar. El que quiera mantenerse en su zona de confort y no quiera cambiar, está destinado a la pobreza y a perder su trabajo. En este mundo hay que ser versátiles, y en el futuro que nos sigue hay que ser súper versátiles. Lo acabamos de ver. La gente, incluso nos pasó a nosotros. A mí no me gustan las clases en línea y las tenemos que empezar a hacer, ¿no? Me acuerdo que las primeras del diplomado que sí, hicimos en es línea. que yo acostumbrado a ver cara a cara y de pronto la pantalla no me sentía cómodo, ¿no? Sí. Ahorita ya más o menos ahí vamos, ¿no? Entonces es romper los cambios duelen. El cambiar siempre es sacarte de tu zona, es empezar a modificar. Y ahorita con la digitalización, empresas que no se digitalicen van a tronar. ¿Qué pasó con Blockbuster? Adiós, ¿no? Llegó todas las plataformas como Netflix, etcétera. Al igual que los trabajadores. Los trabajadores tienen que empezar a ser versátiles. Si, por ejemplo, el mejor ejemplo estás tú, eres médico y ahorita estás en muchas actividades que son de médico, pero que tienen que ver con ingeniería, con otras situaciones, ¿no? Entonces, un autor hablaba sobre el transhumanismo. Se refiere que somos como si fuéramos teléfonos smartphone, que nos quitamos y nos ponemos aplicaciones rápido. Tienes que aprender de un tema, lo tienes que aprender y lo tienes que hacer. No es de que, pues yo soy médico y esto es de ingeniería, pues lo tienes que aprender. Actualmente los trabajadores tienen que ser líquidos, no rígidos, igual las empresas, ¿no? Incluso, pues los tipos de contrataciones están cambiando. Ya ahorita ya nos hacen contratos fijos por cierto tiempo a una base. ¿Qué es lo que hacen? Pues hacen lo que estamos llegando es contratos temporales y por proyectos. Y eso es lo que ya ahorita se ve en muchísimos lados. Incluso hay trabajadores que llevan 6 meses y ya están pensando en el siguiente trabajo. Sí. O tienen 4 o 5 trabajos en diferentes proyectos. Y aparte, se rompe el tiempo y el espacio. Están trabajando a cualquier hora del día porque están trabajando con clientes de otras partes del mundo. Sí. Entonces, ¿esto qué puede generar? ¿Y qué está generando? Pues la persona que no se adapta empieza a tener trastornos de ansiedad. Igual los gerentes, igual las empresas, ¿no? Sí. Los que no saben adaptarse empiezan a tener un trastorno de ansiedad porque la demanda está rebasando las capacidades de esos trabajadores. Hay que empezarse a capacitar, ya sea en recursos o en conocimiento, pero las demandas, cuando rebasan esas capacidades del trabajador, es cuando empieza a haber trastornos de ansiedad, que a la larga se puede generar un trastorno depresivo y puede generar un daño más grave. Trastornos del sueño, trabajadores que están trabajando y a veces tienen que a las 2 de la mañana porque tienen clientes de otro país, y al otro día están desvelados. Por eso es que ahorita le están dando mucho valor a la libertad de poder trabajar a la hora que quieran y en donde quieran, al fin que las herramientas de trabajo las traen a la mano.
Incluso las empresas, tú me lo has platicado, ya un sitio de trabajo específico ya no va a haber. Sí, no, ya no. Las empresas actuales, o las empresas nuevas, ya no hay un lugar que digas, este es mi escritorio. O sea, son mesas de trabajo donde uno se puede sentar donde quiera. Ujú. Y es que sí es que tiene que ir, porque luego pues la mayoría de las veces no hay que ir. Sí, haces home office. Sí, y home office pues, ahorita se está viendo en muchos lados, y después de la pandemia pues esto lo incrementó todavía más. Yo tengo conocidos que están en home office desde que empezó la pandemia y ahorita pues ya se quedaron así. Sí, porque se resulta también cómodo, ¿no? Para el trabajador, pero también, desgraciadamente, creo que pues por la pandemia se lanzó muy rápido al home office y como que falta capacitar aquí a las personas que están en home office, pues en riesgos ergonómicos, también en trastorno de ansiedad, porque a lo mejor tienen al hijo ahí jugando o llamando la atención mientras ellos están en una junta. Entonces también es forma de cómo manejar ese estrés, ¿no? Sí, pero en realidad hay más ventajas que desventajas. Sí. La ventaja es que el patrón ya no tiene que tener ahí al trabajador, lugar de estacionamiento, gastando luz, un lugar. El trabajador pues ya no gasta tanto en comidas, ya come en su casa, ya evita el traslado, el gasto del traslado. El problema ¿cuál es? De que no tengan un lugar adaptado para trabajar. Por ejemplo, la sala de la casa pues no. Sí, no. Van a tener distracciones. O están haciendo doble presencia, están aquí, también están viendo al niño, ¿no? Como dices, o estar haciendo otra cosa. O pues están en una silla incómoda, en un equipo que no pueden trabajar bien. Entonces lo ideal sería tener un equipo o tener un lugar específico para trabajar que esté muy bien adaptado para evitar todos estos problemas ergonómicos. Pero si lo vemos, hay más ventajas que desventajas. ¿Cuál es el problema? Que pues como ya muchos trabajadores de estos no le están dando contrato, pues no tienen seguridad social y no pueden tener los privilegios de la ley laboral. Sí, que Lalo, se nos acabó el tiempo. Y qué lástima. Pero la semana que entra vamos a seguir. Y ahorita que hablaste de esto, sería bueno también traer a Lucio para ampliar más este problema, porque es un problema que se viene grande, esto de la seguridad social, y también con esto de la gente indocumentada que está entrando ahorita, también es un problema que a México se le viene muy grande. Lalo, muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos aquí, vamos a armarlo para la semana que entra, ya con otro invitado más. Y muchas te están felicitando aquí en el chat. Gracias. Que muy buena exposición, muy buen tema. Pues los esperamos, los invitamos al 15º diplomado de CESAIN, que inicia el año que entra. Son 23 ponentes los que tenemos, y temas como el que tratamos hoy los vemos en el diplomado. Entonces les damos las gracias Lalo, gracias a todos ustedes, y los esperamos el siguiente jueves de 8 a 9 aquí por SM Radio en su programa CESAIN en la radio. Pues muchas gracias, Lalo. Gracias, a contar, muchas gracias a ustedes, y pues un saludo para todos. Aquí nos vemos para la siguiente semana.